El amparo contra resoluciones judiciales se desarrolla en una verdadera encrucijada en el país. Por un lado, viene a ser aquel mecanismo residual, viene a ser lo último, la luz que se ve al final del túnel tras haber perdido un proceso ordinario y nos deja la sensación no solamente de injusticia, sino que se ha vulnerado un derecho fundamental. Pero por otro lado, el desconocimiento que se tiene de este mecanismo, que ya de por sí hace que se lleve casi a una ordinarización. Esto es, se piense que tras un proceso ordinario, lo lógico, lo natural, lo normal, es que se presente un amparo contra resoluciones judiciales al tener una decisión adversa. Por ello, el alto porcentaje de declaraciones de improcedencia o de declaraciones desestimatorias, lo cual, si hay una primera frustración tras perder el proceso ordinario, luego de que pasan años y se pierde el proceso de amparo residual, se produce una suerte de hiperfrustración. Y esto definitivamente no le hace nada bien al sistema de justicia en general y al constitucional en particular. De ello hablaremos en los siguientes minutos. Soy Guido Aguila Grados, docente de GACAL, y quiero presentarles una nueva entrega de Tribuna Constitucional, la demanda del amparo residual. Sean todos bienvenidos. Les propongo desarrollar la presente entrega en tres momentos. En el primero vamos a tener una suerte de antesala, aquello que debemos de tener siempre presente antes de poder entrar al tema de fondo. En segundo lugar, el núcleo, es decir, qué debe contener la demanda en un amparo residual. Y por último, casi como un bonus track, que no debe contener la demanda, de tal forma que postulamos esto para que se tenga un mejor entendimiento. Comenzamos. La antesala, ¿qué se debe tener presente en el caso de un amparo contra resoluciones judiciales o amparo residual? Esto es fundamental porque estamos ante un proceso de carácter excepcionalísimo. Si ya el proceso de amparo de por sí es un proceso excepcional, acá el superlativo de excepcionalísimo se da porque si el país o los países que hemos abrazado el amparo contra resoluciones judiciales, lo hacemos derrotando a dos instituciones que definitivamente son pilares dentro de un ordenamiento jurídico. El primero de ellos, la cosa juzgada, que se da tras el final de un proceso ordinario. Y en segundo lugar, la naturaleza, no siempre, pero mayormente urgente, de los procesos constitucionales de tutela de derechos. Parece no compaginar la necesidad de un proceso urgente con el cuestionamiento a todo un proceso. Definitivamente eso es lo primero que debe saber el justiciable, que si bien es cierto, existe un amparo contra resoluciones judiciales, deben darse una serie de presupuestos, deben alinearse todos los planetas, deben coincidir las exigencias que da la legislación y la jurisprudencia para ir con una pretensión medianamente seria. Entonces estamos ante esto que primero se debe tener presente. Número 2, ¿qué debe contener la demanda? La demanda de amparo, del amparo ordinario ya de por sí es particular. En este caso no estamos hablando de un amparo ordinario, sino del amparo extraordinario, de un amparo que se denomina residual porque aquella persona que la plantea ya pasó por un proceso, ya tuvo una tutela jurisdiccional en la vía ordinaria y siente que se le ha vulnerado un derecho fundamental. Entonces, por ello es que el residuo, lo último que le queda, la tabla que está flotando en medio del inmenso océano, se llama el amparo residual. Por lo tanto, su demanda tiene exigencias que deben ser cumplidas, insisto, para ir con alguna expectativa. 4 de forma y 2 de fondo. ¿Cuáles vienen a ser los requisitos de forma que se pide? Primero, la demanda debe ser presentada al juez competente.
Desde que ha existido el amparo contra resoluciones judiciales en el Perú, ha sido competente el juez especializado en lo constitucional. Sin embargo, las últimas reformas en el proceso constitucional han señalado que la demanda se presenta ante el juez superior, ante la sala superior, ante un colegiado. De tal manera que esto ya tiene una mayor concordancia, porque siempre se cuestionaba que una decisión de una sala superior o de una sala suprema la iba a verificar un juez especializado. Ahora no. Ahora la demanda se presenta a la sala superior competente. Número 2. Tenemos además que demostrar que estamos cuestionando una resolución firme. Esto es, que el proceso ordinario que cuestionamos ya alcanzó la calidad de cosa juzgada, que ya es inimpugnable, que es inmutable, y entonces a partir de allí recién se puede cuestionar vía amparo. Tenemos que demostrar que en ese proceso interno hemos agotado todos los remedios, hemos agotado todos los recursos, y aún así se mantiene la vulneración al derecho fundamental. Número 3. Establecer que estamos dentro del plazo establecido. Si el plazo para el amparo ordinario es de 60 días, que es un amparo extraordinario residual, es la mitad, 30 días hábiles. Entonces tenemos que señalar desde la notificación de la última sentencia, de la sentencia que hace que tenga el carácter de firme del proceso que se cuestiona, que no han pasado esos 30 días, que estamos dentro del plazo. Y por último, número 4, tenemos que acreditar la existencia de un acto lesivo. Tenemos que señalar en qué cosa nos vemos lesionados en nuestros derechos fundamentales con la decisión anterior. Esto nos parece un punto bisagra, nos parece un punto de quiebre, porque normalmente lo que se hace es cuestionar o la motivación o la probanza o cuestiones que se mueven dentro del ámbito ordinario, y no, lo que se tiene que dar es la vulneración de un derecho fundamental. A estas cuatro condiciones de forma se le suman 2 de fondo. La primera de ellas, tenemos que demostrar la manifiesta vulneración del derecho a la tutela procesal efectiva. Permítanme aquí poder desglosar este requisito. Cuando decimos una vulneración de manera manifiesta, significa que la vulneración tiene que darse de manera notoria, tiene que ser evidente, tiene que ser visible. Esto es lo que generalmente es el requisito que se hace más cuesta arriba establecer. Es muy difícil que un proceso que ha pasado por 2 instancias, o a veces 3, si es que consideramos la casación, haya una vulneración manifiesta, una vulneración que sea realmente ostensible, fácil de advertir. Eso viene a ser uno de los requisitos de la demanda de fondo que resulta más importante. Y cuando hablamos de una tutela procesal efectiva, debemos reconocer la ecuación. La tutela procesal efectiva es igual a la sumatoria de la tutela jurisdiccional efectiva más el debido proceso, entendiendo la tutela jurisdiccional efectiva siempre como los extremos, el derecho de acceso a la justicia y de la ejecución de las resoluciones, y más bien entendiendo el debido proceso como la parte intermedia, ¿no?, que va desde el juez natural hasta justamente la cosa juzgada. La sumatoria de todo ello es la tutela procesal efectiva. Esto muchas veces ha sido confundido con que la vulneración tiene que ser necesariamente de un derecho de naturaleza procesal, y no es así. Si el amparo en su regulación constitucional señala que procede ante la vulneración de cualquier derecho fundamental, no se puede restringir solamente al ámbito procesal. Y por último, el segundo requisito de fondo, tan importante seguramente como el anterior, es realizar el control de constitucionalidad de la resolución. Esto, que seguramente lo va a realizar el juez, es conveniente que primero lo haga el demandante. Es importante que el demandante establezca esto, que demuestre al juez que realmente
hay el mérito suficiente para que se pronuncie en este cuestionamiento que se hace al proceso ordinario por la vulneración de un derecho fundamental. Este control de constitucionalidad de la resolución pasa por 3 momentos. El examen de razonabilidad, donde lo que intentamos demostrar es que la vulneración es relevante para la decisión que se ha tomado en el caso cuestionado. Segundo, aparece el denominado examen de coherencia, es decir, la relación, el vaso comunicante que tiene que existir entre el acto lesivo, lo que se ha vulnerado, y la decisión. Y en tercer lugar, el examen de suficiencia, que tiene que ver con la intensidad de esa vulneración, que es tan intensa que amerita justamente la revisión, el deshacer la cosa juzgada, el desandar lo avanzado e ingresar en la cirugía de análisis al proceso ordinario. Y por último, número 3, ¿qué no debe contener la demanda? La demanda no debe contener el pedido de una medida cautelar. La tutela cautelar no procede en un amparo contra resoluciones judiciales, no procede en un amparo residual. El Tribunal Constitucional lo ha explicado de una manera clara. Es decir, una medida cautelar, lo que se solicita cuando se pide una tutela cautelar, es algo sobre la apariencia de un derecho. Y en este caso, lo que estamos cuestionando es un proceso que ha pasado hasta posiblemente por 3 instancias, donde ha habido etapas probatorias que no pueden ser derrotadas por una apariencia. Entonces, no solicitar la tutela cautelar. Y claro, por último, no confundir con el proceso ordinario, es decir, no hay necesidad de agotamiento de vía previa, mejor dicho, no hay una vía previa que agotar. Lo que se le podría comparar es que la resolución del primer proceso sea firme. Y por último, tampoco existe una vía igualmente satisfactoria, ¿no? Es decir, si ya en el proceso ordinario ha habido una tutela jurisdiccional que supuestamente ha vulnerado un derecho, lo único que queda es la revisión mediante un proceso constitucional, que es el amparo contra resoluciones judiciales o amparo residual. Nos parece que en tanto estos requisitos, estas condiciones de la demanda para ejercer este proceso tan particular sea más difundido, sea más divulgado, ganaremos en que no tanto se junten ilusiones que finalmente terminen en frustraciones, cuando este es un proceso, como dijimos en el prólogo de esta entrega, excepcionalísimo. Aguardo les pueda servir. No olvide suscribirse a Tribuna Constitucional. Es completamente gratis. Diariamente recibirá los programas y además difúndalo. Es importante que vaya creciendo esta familia académico-jurídica. ¿Quedaron cortos en la información? ¿Se necesita mayor profundización? Seguro que sí. Lo encuentran en los diversos cursos de preparación y especialización que desarrolla EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.